la palabra del Señor. Dice la Biblia, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y luego en la Nueva Versión Internacional de la Biblia dice, por la fe advertido Noé sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia, para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Finalmente en Génesis 6:17, si gustan oír, escuchar, Génesis capítulo 6, verso 17 y 18 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, con Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Quiero hablar sobre el tema cómo salvar a la familia. ¿Cómo salvar a la familia? Y título a este mensaje, un arca o una arca para salvar a nuestra familia. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de estar, momento de recibir tu palabra. Te ruego, Señor, que nos hables a toda esta tu iglesia, a los padres, a los hijos, a los abuelitos también. Háblanos, Señor, en esta hora. Te ruego, Padre, me unjas con tu Espíritu Santo y dame esa gracia y ese corazón, Señor, que necesito para ser un portavoz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Voy a pedir a Gerardo que vaya pasando para que él nos ayude en la traducción, por favor. Salude a su hermano que está a su lado. Salúdelo. Dígale bienvenido. Y si es un amigo visitante, una persona visitante, preséntese. Dígale que es bienvenida, bienvenido, nos da gusto tenerle entre nosotros. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, was warned of the things that were not yet seen, con temor reverente, with a reverent fear, construyó un arca he built an ark para salvar to a su save familia. his family. ¿Cómo salvar a la familia? How to save the family? En este tiempo vemos cómo la familia está en crisis. At this time we see how the family is in crisis. La sociedad ya no cree en el matrimonio. Society no longer believes in marriage. El matrimonio muchas veces se ridiculiza And marriage is many times ridiculized. y ahora la sociedad está presentando alternativas que son diferentes al matrimonio. And society is presenting alternatives that are different to what marriage is. Porque no hemos seguido al pie de la letra las indicaciones que Dios nos ha dejado en su palabra
para vivir, practicar el matrimonio. Because we haven't followed the instructions that God has left us word by word to practice what marriage is. Dios creó el matrimonio. God created marriage, Dios formó la familia. and He formed the family. Y lo que Dios hace también en el principio es bueno. And what God does, as He did in the beginning, is good. Dios no estaba haciendo un experimento en laboratorio. God wasn't doing an experiment that you do in a laboratory. Dios estaba haciendo lo que el hombre necesitaba para vivir en sociedad. He was doing what man needs in order to live in society. El matrimonio Marriage y la familia. and family. Hoy vamos a pensar unos momentos sobre Noé. We're going to think about a few moments today about Noah. Cómo Noé tuvo una prioridad en su vida. How Noah had a priority in his life. Tuvo una prioridad en su vida. He had one priority in his life. Una nada más. Just one. En su tiempo, During his time, sus tiempos, los días antes del diluvio, and these were the days that were before we had the deluge, fueron tiempos muy difíciles para vivir. were very difficult times, Moralmente, morally, espiritualmente, spiritually. la sociedad antidiluviana estaba corrompida. Society before this time was corrupted, Había mucha violencia. and there was a lot of violence. Hay que leer Génesis capítulo 6 y 7. If we see Genesis chapter 6 and 7, Allí dice que había mucha it violencia, says there that there was a lot of violence, como hoy lo vemos. just as we see today. Pero no solo eso, la Biblia dice que en ese tiempo, But the Bible also says that during that time, dice que el pensamiento, it says that the thoughts, en el original en hebreo dice la imaginación and de in los hombres, the original Hebrew it says the imagination of men, en la imaginación de los hombres, the imagination of men, era solo de continuo mal. it was only continuously evil. Pensaban They would think y se imaginaban and they would imagine cosas malas. evil things. Eso dice Dios en su And palabra. this is what God says in His Word. Sí, entonces había violencia, So there was violence, pero la violencia era resultado de su mal pensar. but the violence was the result of that evil thinking. Y eso trajo muchos problemas. And that brought about many problems. Pero en medio de esa sociedad, But in the midst of this society, Dios encontró a un hombre, God found one man, Noé. Noah. Y él entendió And he understood el proyecto de salvación de Dios. the project of salvation of God. Dios no quería que se perdiera. God didn't want him to be lost. Y Dios presenta una alternativa de salvación en medio de ese mundo de And corrupción. God presents an alternative of salvation in the midst of that world of Y corruption. esa fue el arca. And that was the ark. El único medio para salvarse The only way to be saved del juicio que Dios enviaba a la humanidad, from the judgment that God was sending humanity, que era el diluvio. that was this great flood. Entonces, Dios habló a Noé So God spoke to y le Noah enseñó and He taught him sus designios His ways para el mundo de ese tiempo. for the world during that time. Y Dios le mostró a Noé cómo iba a hacer, a llevar a cabo el proyecto de Dios. And He showed Noah how he was going to go about completing God's project. Construir un barco, To build a ship, una arca, an ark, para salvar to save, primeramente first of all, su familia his family, y anunciar al mundo de su tiempo and to proclaim to the world in his time lo que Dios iba a hacer, what God was going to do, para que todo el que quisiera podía entrar a so la that arca. all those who sought would be able to go into this ship. La Biblia dice And the Bible que says la prioridad número uno de Noé that the number one priority for Noah, en ese contexto de perdición, within that context, de violencia, that context of violence, de maldad, of evil, fue was, primeramente salvar a su familia. first of all, to save his family. Salvar a su familia. To save his family. Esa fue la prioridad número uno de And Noé. that was the number one priority for Noah. La Biblia dice, construyó un arca para salvar a su The familia. Bible says that he built a ship, an ark, to save his family. Esa fue su prioridad, And that was his priority, salvar a su familia.
to save his family, salvar a su familia. to save his family. En esta semana que terminó, And this week that has concluded, estuve leyendo la segunda epístola del apóstol Pedro. I was reading the second letter of the Apostle Peter. Y Pedro está advirtiendo sobre la segunda venida de Cristo Peter is warning us about the second coming of Christ en el capítulo in 3. chapter 3. Y el apóstol Pedro me llamó la atención cómo él está advirtiendo a los cristianos del siglo I And it got my attention how Peter is warning the Christians of the first century que así como Dios trajo el diluvio that just as God had brought about this great y el flood, mundo de ese tiempo pereció anegado en agua, dice la and how epístola, that world had perished in the water por el diluvio, because of the flood, Pedro el apóstol dice, inspirado por el the Espíritu Apostle Santo, Peter says, inspired by the Holy Spirit, que el mundo antes de que Cristo venga por segunda vez that the world before Christ comes for a second time va a perecer, va a haber un juicio de fuego, will come to perish because of judgment, fire, of fire judgment, un juicio de fuego. a fire judgment. Allí dice Pedro, And it says that Peter esto says, dejo de tarea, es muy cortito el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro, muy cortito, muy interesante, pero ahí habla de cómo Dios creó el universo, and I'm going to give this to you as homework. You can read that chapter 3. It talks about how God created the universe, cómo Dios trajo el diluvio how God brought about this flood, y sobre la destrucción de Sodoma y and Gomorra. also about the destruction of Sodom and Gomorrah. Y Pedro luego pasa a decir que el futuro de este mundo será Dios trayendo juicio con fuego al mundo incrédulo. And then Peter goes on to say that the future of this world would be God bringing judgment with fire to this world. Noé le creyó a Dios. Noah believed God, Noé no tenía congregación, and he didn't have a congregation, él no tenía pastor, he didn't have a pastor, él no tenía he Biblia, didn't have a Bible, pero Dios le habló but God spoke to him, y Noé le creyó a and Dios. Noah believed him. Por eso Noé se encuentra entre los héroes de la fe. And that is why Noah is found in the midst of these heroes of the faith. Capítulo 11 de los In Hebreos. chapter 11 of the book of Hebrews, Porque sin fe because without faith, es imposible agradar a Dios. it is impossible to please God. Se necesita creer en Dios. You need to believe in God. Se necesita creerle a You need Dios. to believe God, Lo que Dios dice, what God says, lo que ha hecho Dios, what He has done, lo que está haciendo what He Dios is doing, y lo que hará Dios and what He will de do acuerdo a su palabra. according to His word. Hay que creerlo. We need to believe it, Esa es la fe. and that is faith. Por eso dice Hebreos And that is why the book of que sin Hebrews fe, says sin fe, that without faith, es imposible agradar a Dios. it is impossible to please God, Porque es necesario que el que a Dios se acerca because it is necessary for those who seek God crea que le hay, to believe that He is, crea que le hay. to believe, Y que Dios es galardonador and to believe that He will reward a los que en Él creen. to those who believe in Him. Noé le creyó a Dios, Noah believed in God, aun cuando no tenía Biblia, even when he didn't have a Bible, no tenía congregación, and he didn't have a pero congregation, él le creyó a Dios. but he believed God. Nosotros, el compromiso de hoy, padres, es creerle a The Dios. commitment for us today, parents, is to Que believe Dios, God. que Dios no está contento como está el God mundo. isn't happy how the world is today. Dios no está contento como está conduciéndose el mundo moralmente. And He isn't content with the direction that the world is going morally. Por eso hay que creerle a Dios. And that's why we need to Y believe si le God. creemos a And Dios, if we believe God, nuestra prioridad número then our uno number one priority será construir un arca will be to build an ark para que se salve primeramente nuestra to familia. save, first of all, our family. Lamentablemente esto no le pasó a Lot. Unfortunately, this didn't happen with Lot. Cuando los ángeles fueron a advertirle que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, When the angels went to warn him that God was going to destroy Sodom and por Gomorrah el pecado que había de inmoralidad, because of the sin and immorality that there was there,
Y los ángeles le dijeron a Lot, ve y avísale a tu familia para que salgan de Sodoma And y the angels Gomorra. told him, go and tell your family so that they could come out of Sodom and Gomorrah. Y fue Lot y le avisó a sus yernos. And then Lot went and he told his sons-in-law. Pero que dice la Biblia que cuál fue la actitud, la respuesta de los yernos de Lot cuando él les dijo, huyan porque Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. But what does Dice the la Bible Biblia. tell us? That was their reaction when Lot told them to run? ¿Cómo reaccionaron los yernos? How did they react, the sons-in-law? Se burlaron, They mocked him. se burlaron. They No mocked. creyeron. They didn't Cuando believe. la gente no cree se burla. When people don't believe, they mock. Cuando la gente no cree se ríe. When people don't believe, they laugh. Cuando la gente no cree dice que estamos locos. When they don't believe, they say that we're crazy. A Noé no le creyeron. And they didn't believe Noah. Pero Noé tuvo una prioridad, But Noah had a priority salvar a su familia. to save his family. Construyó por eso And he built, therefore, una arca an ark para salvar, to save, para salvar. to save. Yo los invito a ver tres aspectos de esta prioridad. I want to invite you to see three aspects of this En priority. primer lugar, In the first place, veamos el carácter let's del see padre, the character of the father, el carácter del esposo, the character of the husband, el carácter del líder de esa the familia. character of the leader of that Me family. refiero a Noé. And I'm referring to Noah. Dice en Génesis 6, 10 y 11, Genesis 6, 10, and 11 desde el says, verso 8, from verse 8, pero Noé halló gracia but Noah found grace ante los ojos de Jehová. before the eyes of the Lord. 2. Noé, hombre justo. Secondly, Noah, a just man. 3. Era perfecto entre los hombres de su tiempo. And third, he was perfect amongst the men of his time. Perfecto moralmente en su carácter. And we're talking morally and in his character. 4. Caminó Noé con Dios. Noah walked with God. Génesis 6, 9. Genesis 6, 9. Ahí estamos hablando del carácter de And here we're talking about the character of Noah, su carácter como esposo y padre. his character as a husband and as a father. A Noé le tocó vivir, como dije ya, en tiempos moralmente peligrosos Noah lived in what we know is times that were morally dangerous para él y su familia. for him and his family. Por eso dice Génesis 6, 10 y 11, y engendró Noé 3 hijos, And that is why Genesis 6, 10, 11 said Noah had 3 sons, Sem, Cam y Jafet. Shem, Ham, and Japheth. Verso 11 dice, Verse 11 says, inmediatamente después de hablar de su familia, right after it talks about his el family, verso 11 dice, verse 11 la says, tierra se corrompió, now the earth was corrupt. la tierra, la humanidad Humanity se corrompió was corrupt delante de Dios. before God, Y estaba la tierra and the earth was llena de violencia. full of violence. Allí tenemos que a pesar de la condición inmoral de la sociedad, And here we see that in spite of the condition of immorality of society, aquí tenemos a un hombre que tiene carácter piadoso, we have a man who has a pious character, un hombre íntegro, a man that is blameless, un hombre que no está contaminado, a man that isn't contaminated, un hombre que no se ha corrompido con la mayoría. and that hasn't been corrupted by the majority. Noé Noah es ese hombre. is that man. En segundo lugar, In second place, de la paciencia de Noé, because of the patience of Noah, vemos ahí que también no solo era un hombre que tuvo un carácter correcto delante de Dios, pero también fue un hombre que supo esperar en Dios. we see that he wasn't only a righteous man with his character, but also a person that knew how to wait on God. Él supo esperar en Dios. He knew how to wait. Él sabía que aunque se tardara 100 años, lo que Dios había dicho que iba a hacer, He knew that even if it took 100 years for God to do what he said he would do, pues esperó más de un siglo para ver cumplida la advertencia de Dios. because he waited more than a century to see this warning come to life, Noé esperó, Noah waited. sabía And he knew que Dios no es hombre para que that mienta. God isn't a man to lie, Lo que Dios dice que va a hacer, and what God says he will do, tarde que temprano se va a cumplir. sooner or later it will come to be.
Dice la Biblia en Génesis 5:32 The Bible says in Genesis 5:32 que Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. that Noah was 500 years old when Shem, Ham, and Japheth were born to him. Y Génesis 7:6 And Genesis 7:6 dice que era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. says that he was 600 years old when the flood came upon the earth. 100 años 100 years old, 100 years. He waited para que el Señor cumpliera su palabra. for the Lord to fulfill his word. En tercer lugar, And in third place, Noé también dice la Biblia Noah also says que resalta que Noé entendió que la voluntad de Dios no solo era para él, the Bible highlights that Noah understood that the will of God wasn't only for him, que salvar no era solo Dios, pensando Dios en Noé y su esposa. that to save wasn't only thinking about Noah and his wife. Dios estaba pensando en toda su familia. God was thinking about all of his family, Esa era la voluntad de Dios. and that was the will of God. Y Noé lo entendió. And Noah understood that. Por eso dice Génesis que Noé construyó un arca para salvar a su And familia. that is why Genesis says that he built an ark to save his family. Nunca él sacó de su mente a sus hijos. He never took his children out of his Él mind. siempre He entendió always que understood la voluntad de Dios that the will of era God salvarlo a él y a sus hijos. was to save him and his children. Ni uno se tenía que quedar And not one fuera. of them needed to stay outside. Esa era su prioridad. That was his Por priority. eso él fue un hombre de carácter. That's why he was a man of character. Tuvo paciencia He had y patience tuvo inteligencia and he had intelligence porque él entendió bien. because he understood correctly. Tristemente a veces algunos no hemos entendido a Dios. Sadly, some of us haven't understood God. En la mira, en el objetivo solo aparecemos nosotros. And in that goal, we only appear alone. En la mira de la salvación creemos que Dios solo me quiere salvar In a that mí. goal of salvation, we think that God only wants to save me. Pero a mi lado hay niños. But next to me, there are A mi children. lado hay hijos e hijas. Next to me, there are sons and ¿Dónde los daughters. estamos And dejando? where are we leaving them? Noé no entendió así. Noah didn't understand this way. Él entendió que la voluntad de Dios era que se salvara toda su familia. He understood that the will of God was for all of his family to be saved. Nunca Dios habló de librar solo a Noé. God never spoke of saving only Noah. No, Dios no excluye a la familia. God doesn't exclude the family. Fíjense lo que dice Génesis 6:18. If we look at what Genesis chapter 6 verse 18 says, Pero estableceré mi pacto contigo I will establish my covenant with you, y tú entrarás en el arca, and then you will enter the ark, coma, comma, con tus hijos, you and your sons, coma, comma, tu mujer and your wife, y and las mujeres de tus hijos. your sons' wives with you. Ese es Dios hablando. And this is God speaking. Qué interesante. How interesting. Dios está estableciendo un pacto de salvación, God is establishing a covenant of salvation, pero con toda la familia. but with all of the family. ¿Qué le dijo San Pablo al carcelero de Filipos en What el libro de did los St. Hechos? Paul said to the jailer in Capítulo 16, verso 30 de los chapter Hechos. 16, verse 30 in the book of Cree en el Acts. Señor Jesucristo Believe in the Lord Jesus y Christ, serás salvo, and you shall be saved, tú you y toda tu casa. and your household. Dios piensa en salvar familias, God thinks about saving no families, solo individuos. and not just individuals. Familia. Families. Y eso lo entendió este hombre And this is what this man y lo understood. logró. And he was able to accomplish 100 it. años With throughout 100 years, vio subir a sus hijos, a sus nueras y a su esposa. besides children, his in-laws and his wife into this ark. Hermano, amigo, Friends and brothers, le ruego que recapacitemos, I beg you to reconsider, analicemos nuestro corazón to analyze our hearts, y preguntémonos, and to ask ourselves, en todo lo que hago, in everything that I do, ¿estoy buscando agradar a Dios? am I seeking to please God? ¿O saciar mi anhelo de éxito personal? Or is it just a personal fulfillment, ¿Y me estoy olvidando de mis and I'm hijos? forgetting about my children? Que nadie nos confunda en el orden de prioridades.
Don't let no one confuse you in the order of priorities. En el plan de Dios In the plan of God, está toda tu familia. your whole family is included. Están tus hijos. Your children, Que ellos suban al arca contigo. for them to go into this ark with you. Esa fue la prioridad número 1 de Noé. This was the number one priority for Noah. Lo número 2 Number two tiene que ver ahora con la principal tarea de Noé. has to do with the main task of Noah. Primero tenemos que tener una prioridad, hermanos, un objetivo por el cual vamos a luchar y lo establecemos en nuestra mente y en nuestro corazón. We first need to have an objective that we're going to fight for and that we establish in our minds and hearts. Una prioridad. One priority Aquí adentro. here inside. Y en segundo lugar, And in second hay que place, seguir el ejemplo de Noé. we need to follow the example of Noah. Su tarea corresponde a esa prioridad. And his task corresponds with that priority. La principal tarea de Noé en la The tierra main task for Noah on this earth fue la de construir was to build ese medio, that medium, esa arca, that ark, para poder cumplir ese propósito, to be able to fulfill that purpose, esa prioridad. that priority. El arca iba a ser el medio para salvar a su familia. The ark would become the means to save his family. Aquí sería bueno hacer un alto And it would be good to make a y pause preguntarnos, and to ask ourselves, ¿qué estamos haciendo para salvar a nuestra what familia? are we doing to save our ¿Qué family? estamos construyendo What are we building para salvar a nuestra to familia? save our O families? nada más creemos que basta con orar o basta con ayunar Or do we just think that it's enough to y fast decirle al Señor, ahí and pray te encargo a mis and hijos? to say to the Lord, you can take care of my children, save them? Noé no hizo eso. Noah didn't do that. Noé entendió a Dios Noah understood y God estableció su and he prioridad established his y priority, luego and then actuó, he acted on it. hizo algo He did something para salvar a su to familia. save his family. Algo tenemos que hacer We nosotros. need to do something ourselves. No nos vamos nada más a concretar a estar en la esquina orando. Que We're no not es just bueno. going to stay in a corner praying. No solo vamos a leer la Biblia, que es muy bueno para conocer la voluntad de Dios, We're not only going to read the Bible, which is good to know His will, para conocer los tiempos que estamos and viviendo. good to know the times that we're living Algo tenemos que in. We hacer. need to do Tú something. tienes que hacer algo como padre. You need to do Tú something tienes as a que hacer father. algo como You mamá. need to do something as a Tienes que mother. hacer algo para salvar tu You need familia. to do something to save your family. You need to do something. Algo. Something. Y Noé, qué inteligencia espiritual tuvo Noé. And Noah filled with spiritual intelligence. Y él se concreta a hacer algo en su vida práctico, objetivo, visible, tangible, que todo el mundo podía ver. Unos se rieron de él porque nunca habían visto un diluvio y él decía, estoy construyendo. Ay, perdón. And Noah determined himself to do something concrete, something that was tangible, because nobody else had ever seen something like this. Nadie había visto un diluvio hasta ese tiempo. Nobody had seen a flood until that time. Y Noé estaba construyendo un medio, un arca para salvar a su familia de un diluvio. And Noah was building an ark that would save his family from that flood. ¿Cuánta gente no se habrá reído de él? How many people could have laughed at him? ¿Cuánta gente no le habrán dicho a Sem, Cam y Jafet, oye, tu padre está loco? How many people didn't tell his children, hey, your father's crazy? Está loco ese viejo. That old man is crazy. No le hagas caso a tu padre. Don't listen to your No le father. hagas caso. Don't listen to No him. es cierto que Cristo va a It venir. isn't true that Christ Es is coming. mentira el cielo. It's a lie. Es mentira el infierno. It's a lie that hell Es exists. mentira la Biblia. It's a lie, the Bible. Tienes un padre chapeado a la antigua. You have a father that is antiquated. Imagínense ustedes cuántas cosas no le habrán criticado a Noé en su tiempo. Just imagine all the things that they criticized about Noah in his time to his children. ¿Sí? Pero dice Hebreos 11:7, But the book of Hebrews 11, verse 7 says construyó un arca. that he built an ark. Dijera lo que dijera la gente. No matter what the people were saying, Dijera lo que dijeran los it psicólogos. doesn't matter what the psychologists said, Dijera lo que dijeran la gente, la sociedad. no matter what society was Él saying, le
hizo caso a Dios. He listened to God. Él creyó a Dios. And he believed God. Él creyó que Dios iba a traer un diluvio. He believed that God was going to bring a Si flood. no le hubiera creído, And if he wouldn't have believed, él no hubiera construido el arca. he wouldn't have built the ark. Pero él tuvo fe. But he had faith. Como nosotros tenemos que Just tener like we fe need to have faith. en lo que Dios dice en su And what palabra. God is saying in his word. Y ya estamos tarde, hermano. We're already late, Ya es brothers. tarde. It's already late. Yo no veo muchas arcas. And I don't see a lot Yo of no arks. veo muchos de I don't ustedes see many con of el you martillo, with your con hammers, el serrucho, with your saw, cortando tablas, cutting down, subiéndose la escalera, and climbing ladders, pegando tablas, nailing boards, construyendo un and arca. building an ark. Porque no le creemos a Dios. Because we don't believe Porque God. no leemos la Biblia. Because we don't read his Porque word. no nos damos cuenta Because we don't en los understand tiempos que estamos the viviendo. times that we're living in. Sí, pero Noé le creyó a Dios. But Noah believed Por God. eso dice Hebreos And that's 11:7. why in Hebrews 11:7 says Construyó un arca he built an ark para salvar a to su save familia. his family. Tuvo una prioridad He had a priority. y también tuvo una prioridad en su vida. And he also had a priority in his Mientras life. vivió en este While he mundo, lived on this earth, él estaba construyendo. he was building. No estaba perdiendo el And he tiempo. wasn't wasting his time. 100 años de su vida 100 years los of his life, dedicó para he salvar. dedicated to save his Yo family. estoy pensando que algunos hijos de Noé I'm thinking that some of the children of Noah, alguna vez no le creyeron. maybe at a time they didn't believe him. Papá, ¿estás seguro que Dad, Dios te dijo Are you sure that God told you que this? va a mandar un diluvio? That he's going to send a Pero flood? si nunca ha llovido, But it's never rained. la gente en la escuela se burla de The nosotros. people at school laugh at us. ¿Por qué tenemos que creer eso? Why do we need to Yo believe creo that? que muchas veces Noé se sentó con sus And I hijos think Noah took the time to sit down with his children explicarles and he explained to them que Dios le había that hablado, God has que spoken él le creía a and Dios. he believed God. Y mientras él estaba pegando tablas, And while he was nailing boards, cortando árboles, cutting down trees, edificando el and arca, lifting up this ark, 100 años. 100 years. ¿Cuántos años llevamos nosotros? How many years has it taken us? ¿Cuántos meses? How many Y months? ya nos cansamos a And veces. we're already tired. Y ya renunciamos a veces. And we already want to A quit los hijos. to our children. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tus hijos? When was the last time that you ¿Cuándo prayed for fue la your última children? vez? When was the last time? Ya nos entregamos al mundo. We already gave them over Ya to the world. renunciamos a ellos y We el diablo already los gave está up. atacando. And the enemy is attacking them. ¿Cuántos años llevan? How many years? 10, 15, 20, 30, 40, 50. 20, 30, 50? Noé, 100 años. Noah, 100 years. Se mantuvo firme. He stayed firm. Un elemento que en estos días yo he estado entendiendo One of the things that I've been understanding during de this la vida time cristiana about Christian life, para mí for myself, es que no se puede ser cristiano si no tenemos fe en Dios. is that we cannot be a Christian if we don't have faith in God. Entendiendo que fe es creerle a Dios. Understanding that faith is believing God. Creer lo que dice aquí. We need to believe what it says Esa es here. fe. This is faith. Cuando yo le creo, When I believe God, yo últimamente he estado viviendo ciertas cosas en mi vida y yo he estado recapacitando y he entendido algo. and as of lately I've been thinking over some things and I've come to understand something Para mí, for myself. José Antonio, necesitas José entender Antonio, you need to understand que para poder agradar a Dios se necesita creer that in order to please God, you need to believe a Dios. God. Pase lo que pase, No matter what happens venga lo que venga, and whatever may come, creerle a Dios. you need to believe God. Parado firme, To stay standing firm y no moverse. and to not move. No importa quién siga y quién no siga. It doesn't matter who may follow us or who may not. ¿Tú le crees a Dios? You need to believe in God. ¿Tú le crees a Do Dios? you believe God? Me dice, tú tienes que estar creyendo. And he tells me you need to believe. Noé le creyó a Dios. Noah believed God. Noé le creyó a Dios. Noah believed God.
El Señor le había dicho en Génesis 6:14, And the Lord had told him in Genesis 6:14, hazte un arca de madera de gofé. build an ark that is made of wood, Harás aposentos en el arca and you shall make rooms within the ark, y la calafatearás con brea. and you shall cover it with tar, Por dentro y por fuera. inside and out. Génesis 7:7. Genesis 7:7. Y por causa de las aguas del diluvio, And because of the waters of the flood, entró Noé en el arca. Noah went into the ark, Y con él, and with him sus hijos. his children, 3 hijos. 3 children, Y su mujer. and his wife, Y las mujeres de sus hijos. and his sons' Y yo daughters. creo que si hubiera tenido nietos, And I believe that if he would have had y grandchildren, sus nietos entraron. it would have said, and his grandchildren as well. Hermanos, aquí nosotros tenemos que hacer un alto y pensar. Here we need to stop and think. Es muy importante que tengamos una prioridad en nuestra vida. It is important that we have a priority in our life, Y esa prioridad se llama nuestros hijos, and that priority is called our children, our family, de cualquier edad, whatever the age, nuestros hijos. our children. Y si nosotros estamos convencidos, And if we are convinced, Hebreos 11:1, Hebrews 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, that faith is the hope for and certain of what we do la not see, convicción de lo que no se ve. conviction of what we don't see. Entonces tenemos que actuar en consecuencia, Then we need to act as a consequence to en this, consecuencia a lo que creemos. as a consequence to what we believe. Tenemos que entonces hacer lo que Dios quiere que hagamos para salvarnos. We need to do what God says we need to do to be saved. Sí. Miren, voy a explicar este segundo punto, la principal tarea de Noé. And I want to explain the second point. The main task of Noah Fue construir un arca. was to build an ark. En primer lugar, First of all, la tarea de Noé fue la tarea de toda su familia. the task that Noah had was a task that involved all of his family. Anótelo, por favor. And write that down, please. La tarea de Noé The task for Noah de construir un arca to build an ark fue la tarea de toda la familia. was a task of all of his family. ¿Qué le dice eso? What does that tell you? ¿Verdad que hemos fallado nosotros como padres cristianos? Have we not failed as Christian parents? La tarea del padre cristiano The task of a Christian father es servirle a Dios is to serve God con toda su familia. with all of his family. Pero no hemos hecho eso But we haven't done that con sus debidas excepciones. with certain exceptions. Porque hemos entendido Because we have understood que Dios nada más salva adultos. that God only saves Que adults. solo Dios está interesado en los grandes, That He is only interested in the older pero ones, no en los niños, but not in the children, no en nuestros hijos. not in our children. Fíjense, Noé, qué entendimiento tuvo. Noah had an understanding, Él abarcó a toda su familia and he included all of his family en esa tarea de construir. in that task of building. Sabemos que los hijos, We know that our children sus nueras and his daughters-in-law y la esposa de Noé, and Noah's wife, oigan lo que voy a and decir, listen to what I'm going to say, ellos también creyeron they also believed a Dios. God. Porque ¿a quién le habló Dios? Because who did God speak to? Primeramente, First, a Noé. to Noah. Y Noé And then Noah fue el medio was the medium para comunicarle a la esposa, a los hijos y a las nueras to communicate to his wife, to his children, and his in-laws lo que Dios le había enseñado. what God had taught him. Quiero decir que Noé supo comunicar bien So it's true that Noah knew how to communicate la palabra de Dios the word of God para él y su familia. for him and his family Porque ellos creyeron, because they believed. como el esposo, Just as a husband, como el padre he was the father y como el suegro. and as their father-in-law.
ellos si subieron al arca, if they had went into the ark, si entraron al arca, if they went into the ark, yo me atrevo a pensar I would dare to think que ellos también cortaron tablas, that they were also cutting boards, ellos también cortaron árboles, and they were also cutting ellos trees, también anduvieron construyendo el arca, and they were also constructing that ark. porque creyeron a su padre. They believed their father. ¿Nos creen a nosotros nuestros hijos Do our children believe us en lo relacionado a la fe en Dios? in what's related to ¿Nos the creen? faith? Do they believe us? ¿Nos creen en la casa? Do they believe us at home? ¿Nos ven que actuamos con esa prioridad número uno que es salvar a nuestra familia? Do they see us acting according to Si that usted le dijera a priority? su hijo, si yo le digo a mi hijo que mi prioridad número uno es que mi hijo o mi hija se salve, ¿me creerá? If I tell my son that my priority is for ¿Le him to creerá be saved, usted will he su hijo o su believe hija? me? Will their Hijo, children believe mi you? prioridad número uno es que tú te salves. If you tell them, son, my priority number one is for you to get saved, ¿Nos creerá? will they believe us? Y si es domingo y usted está sentado viendo la televisión y sabe que hay culto y usted está ahí en la casa, ¿le creerá? And if it's Sunday and you're sitting down watching TV and you know that there's a service, will they believe you? ¿Le creerán si ven que usted nunca ora? Will they believe you if they know that you don't pray? ¿Le creerán si nunca nos ven leyendo la Will Biblia? they believe if they never see you reading the Word? ¿Nos creerán si vemos que vivimos una vida cristiana sin compromiso? Will con they Dios? believe us if they see that we live a Christian life without commitment? ¿Podremos influir en nuestros hijos Will we be able to influence con la palabra de Dios? our children with the Word of God, Como lo hizo Noé con su familia. just as Noah did with his family? Si ellos no hubieran creído, If they hadn't believed, no se hubieran subido al arca con él. they would not have gone into the ark. Como le pasó a Lot, Just as with Lot, sus yernos no le creyeron. his sons-in-law, they didn't believe him, Se burlaron de él. and they mocked him. Dice la Biblia The Bible says que todos le creyeron. that they all believed him. Noé construyó un arca para salvar a su familia. Noah built an ark to save his family. Dice Génesis 7:13. And Genesis 7:13 says Aquel mismo día, that on that same day, cuando empezaron a caer las aguas del diluvio, when the waters of the flood started to come, dice entraron en plural. it says that they went Entraron en el arca. into the ark. Noé, Noah, sus hijos, his sons, Sem, Cam y Jafet, Shem, Ham, and Japheth, la mujer de Noé Noah's wife, y las tres mujeres de sus hijos. and the wives of his 3 sons. Esa fue su principal tarea, And that was his main task, construir el arca to build the ark y meter a su familia. and to bring his family inside. Quiero decir otro aspecto de esa principal tarea de Noé I want to say another aspect of that same principal task for Noah en esta tierra. on this earth. Aparte de que fue una tarea para toda la familia, Aside from the fact that it was a task for all of his family construir el arca, to build the ark, esa tarea that task de construir to build fue para toda la vida, was for all of his life. para toda la vida. For all of his life. Desde que Dios le dijo From the moment that God que told him tenía que construir el that arca, he needed to build that ark, desde ahí en adelante, from that moment forward, Noé envolvió a toda su familia. Noah involved all of his family. Esta tarea And this task duró más de 100 años, lasted more than 100 years. todos los días, Every day, construyendo un arca. building an ark. No la construía nada más los domingos, They wouldn't build them only on Sundays solo los miércoles en la noche. or only Wednesdays at night. Imagínense que Noé hubiera construido el arca como usted y yo le servimos a Dios, Imagine that Noah would have built the ark the way that you and I serve God, en ese ritmo, in that same en rhythm, esa forma de servirle a in Dios. that same form. Imagínese of serving usted God. que Dios le dice que construye el arca Imagine if God told you to build an ark y lo hacemos en la forma en que le servimos a Dios. and we would do it the same way that we serve God. ¿Cuándo va a terminar usted esa? When would you finish that ark? Fue una tarea de toda la It vida. was a task for all of his life. Amén. Amen.
Me van a tener que aguantar poquito porque apenas voy en la mitad. You're going to have to hold on a little bit because I'm just halfway. A lo mejor algunos de ustedes quieren que ya termine rápido. Maybe some of you want me to end quickly, Me falta todavía la mitad. but I've still got about halfway to go. Entonces, otro punto más. Another point. Noé fue el primer ingeniero en construcción naval. That Noah was the first naval engineer. Fue el primer ingeniero He was the first engineer en construir barcos. in building a ship. Dios le había dado las dimensiones del arca. God had given him the dimensions, Y él tenía que entender y seguir cuidadosamente and he las needed to understand and indicaciones. to carefully follow the indications of Eso God. está ahí en Génesis 6, capítulo 6. And that is in the book of Genesis, chapter 6. Dios le dio medidas. God gave him the measurements, El largo del barco, the length of the el ship, ancho del arco, the width of the ship, lo alto del the height barco, of the cuántos pisos iba a tener el how many barco, stories that ship cuántas was going to puertas iba a tener how el many barco, doors it was going to cuántas have, ventanas how iba a many tener el barco, windows it was going to have, cómo lo iba a proteger del how agua it que was iba a going to entrar. protect from the water that Dios was. le dio todas las instrucciones. God gave him all of the instructions. Y esto quiere decir mucho para nosotros ahora. And this says a lot to us on these days. Noé siguió obedientemente Noah obediently followed las instrucciones de Dios. the instructions that God gave him. Él las tenía que obedecer, He needed to obey them, no discutir con Dios. to not argue with ¿Por qué el God. arca va a estar muy alta? Why is it going to ¿Por be qué so nada más high? una puerta? Why is it only going ¿No to será have one bueno door? ponerle dos puertas? Can we not put two doors? A veces perdemos mucho tiempo de la vida Sometimes we lose a lot of time in life cuestionando a Dios. questioning God. Pero Dios quiere que le ayudemos a cumplir su proyecto. But God wants us to help Him Pero Dios fulfill no His quiere que, project. no nos invita para que lo cambiemos. But He's not inviting us to change. Él ya estableció su He palabra. already established His word. Noé entendió también eso. Noah understood that as Fue un well. hombre verdaderamente sabio con la He sabiduría. was de a Dios. man that was really wise in the Un word of God. centímetro. Un centímetro. 1 centimeter, Un milímetro 1 millimeter, que fallara that would have been en off las medidas, in the measurements, en los cálculos, in the en calculations, los ángulos. in the angles, Sería desastroso para él y para su would have been disastrous for him and for his ¿Están de family. acuerdo conmigo? Do you agree with me? ¿Saben ustedes, sobre todo los jóvenes que están en la escuela, Do you la know universidad, la high school, lo que es para construir un navío, un barco, que una milésima, las medidas deben de ser perfectas. Si hay una variación, perdón, Do you know that if there is even a slight variation, even a millimeter in the construction of one of these y ships, más de un barco and more importantly, in a que ship va a entrar al mar, that is going into the sea, el agua se mete por cualquier espacio. the water can come through any little crevice. Por eso dije que Noé fue el primer ingeniero en construcción And that naval, is why I said that Noah was the first naval engineer, porque sabía que él iba a ser muy obediente al blueprint de Dios. because he needed to be obedient to the blueprint of God. Un centímetro. 1 centimeter. Ahí se va. Un I would just let it go like that. 1 centimeter is not, Una not much. pulgada no es nada. 1 inch, that's not much. Bueno, no es nada ahorita, It might not be much now, pero espérate 10, 20 but años. wait 10 or 20 years, ¿Cómo se te va a meter el agua? how the water will start seeping in. Cuando venga el diluvio, When this flood comes, será desastroso. it will be something disastrous. Será desastroso. It will be disastrous. Entonces, Noé fue obediente en las medidas. And Noah was obedient. Si el Señor Jesús dice entrar por la puerta estrecha If the Lord says, come in through the narrow door y vayan por el camino angosto, and go through this narrow path, porque ancha es la puerta because the door is wide y espacioso el camino and very spacious the way que conduce a la perdición. that leads to, Usted sabe si le agrega más pulgadas. you'll know whether you want to add more inches or Usted not. sabe si le pone más pies a la medida. You'll know if you want to Si add usted more se feet quiere to that arriesgar, measure. si usted se quiere If you arriesgar want to risk yourself en cambiar las medidas de in Dios, changing God's measurements, hágalo.
Do it. pero no responsabilice a Dios. But don't hold Porque aquí están las medidas del arca bien because claras. the measurements are very clear right here. No le digamos a Dios que nos dio mal el plano. Let's not tell God that He gave us a blueprint wrong. No, Dios nos dio las medidas. Aquí God está. gave us the measurements. Pero también Noé no solo obedeció en las medidas. But not only did Noah obey with the measurements, Noé obedeció en el material del arca. he also obeyed in the material that he used to El construct material, en la madera. the wood. Génesis 6:14. Genesis 6:14. Noé obedeció en el recubrimiento del arca para sellarla contra He obeyed in how he was going to seal or coat the ark, Génesis 6:14. according to Genesis 6:14. ¿Qué tal si Noé hubiera dicho, yo creo que Dios es un poco exagerado? What if he would have said, I think God is exaggerating a Yo little hice bit. los cortes de la madera bien perfectos, están bien, las piezas están bien pegadas, no hay manera de que entre la... No, yo creo que eso de ponerle brea alrededor, eso sale sobrando. But if he would have said, I did tighten the boards nicely and make the fine cuts, I think putting pitch around it is just something that's too exaggerated. Imagínense que nosotros también nos ponemos, como hoy se está haciendo mucho en la iglesia, en las iglesias evangélicas y apostólicas, tristemente, de que estamos diciendo, yo creo que yo puedo saber mejor cómo hacer un barco en el siglo XXI que Dios. What if we would have said, as many churches are now saying, I know how to build a ship in the 21st century better than God? ¿Me expreso lo que quiero decir? Am I expressing Entonces correctly what nosotros I'm decimos, saying? la Biblia es un poco anticuada. Sometimes we'll say the Bible is a bit Yo creo que antiquated, yo puedo ahora hacer mejor trabajo, hay computación. and I think I can do a better job. There's science now, there's computers. Pues por eso a veces estamos viendo los resultados que nos está pasando. That is the reason why we're seeing the results that are happening now. Bueno, este lo vamos a dejar así, ya ustedes sacamos las We'll conclusiones. leave this one like that, and then you can take your own conclusions. Número 3, y ya me voy a callar. Number 3, and I'll be quiet from then on. La obediencia de Noé The obedience of Noah a Dios to God fue la que lo libró was what freed him del diluvio, from the flood, a su familia y a él. his family and himself. La obediencia del padre, The obedience of the father, la obediencia del esposo, the obedience of the fue husband la que libró was what freed del diluvio from this a flood su familia. his family. Si Noé no hubiera creído a Dios, If Noah hadn't believed God, si él hubiera tenido fe, if he hadn't had any faith, su familia no se salva ni él se salva. his family wouldn't have been saved and he wouldn't have been saved. Génesis 6:22. Genesis 6:22. Noé lo hizo así. Noah did everything Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. just as God had commanded him. Y Hebreos 11:7 And Hebrews 11:7 dice, says, por la fe Noé, by faith Noah, cuando fue advertido por Dios when warned acerca de cosas que aún no se veían, about things not yet seen, con temor preparó el arca, in holy fear built an ark en que su casa se salvase. to save his family. Hermanos, 3 puntos y termino. So 3 more things and I'll end. Primero, First, la familia se salvó his family was saved de aquel diluvio from that flood por la obediencia del Padre. because of the obedience of the Father. Porque Noé Because Noah dio buen testimonio gave a good testimony de haber agradado a Dios. of pleasing God. ¿Cómo está nuestro testimonio como padre? How is our testimony as parents? ¿Estamos dando testimonio bueno a nuestros hijos, a nuestras hijas? Are we giving a good testimony to our sons and daughters? Testimonio. Testimony. Noé Noah dio buen testimonio. gave a good Su testimony familia se salvó. and his family was saved. Pero hay que dar buen testimonio en todo. But we need to give a good testimony in everything. En todo hay que cumplir a Dios And we need to fulfill in everything como padres, as parents para que nuestros hijos también sigan nuestras pisadas, nuestras huellas. so that our children can also follow in our footsteps. Segundo lugar, In second place, la obediencia de Noé Noah's obedience se basó en la fe. was based on faith. Se basó en que él le creyó a It Dios. was based on the fact that he believed God.
¿Y qué envolvió su fe? And what did this involve? Primeramente, First of all, hay que entender esto bien, to por understand favor. this, La fe de Noé envolvió su mente. Noah's faith involved his mind. La fe de Noé envuelve su corazón. Noah's faith involves his heart. La fe de Noé envuelve su voluntad para actuar. And Noah's faith involves his willingness to act. Otra vez lo voy a repetir. And I'm going to repeat this again. Fe no nada más es decir yo creo en Dios Faith isn't only to say I believe in God y vivo y hago lo que me pega la and to gana. live however I want. Ese es un concepto erróneo de la That is an erroneous concept. Bíblicamente, Biblically, fe en Dios faith in God envuelve la mente, involves the mind, envuelve el corazón involves the heart, y envuelve la acción. and it involves action. Eso es fe. That is faith. Dio testimonio He gave testimony de of haber agradado a Dios, having pleased que God. creyó a Dios He believed God con la mente y el with corazón his mind and his heart. y actuó construyendo el arca. And he acted to build that ark. ¿Cómo envolvió su mente Noé? How did he involve his mind? Cuando Dios le advierte When God warns de him lo que Dios va a hacer en el of tiempo what he's going futuro, to do in the future times, Noé le cree, Noah believes. le cree, He believes. le cree a Dios He primeramente. believes God En first of segundo all. lugar, In second place, su corazón. his heart. Dice la Biblia, The Bible says, dice la the Biblia, Bible says que con temor reverente, that with a holy fear, ¿saben qué es temor reverente? you know what a holy fear Ya no is? es mente, It's not your mind mente anymore. es entender. Mind is to Corazón understand. es sentir reverencia, respeto por lo que Dios me Your está heart is to diciendo. feel a reverence for what God is Por saying. eso Noé envuelve su corazón. That is why Noah Fue involved his movido heart. He was moved, su corazón his heart, desde adentro, from the desde inside, las entrañas. from the very Fue inside. movido con temor. He was moved with fear. Y tercero, su And third of all, voluntad, su voluntad. His will. Actuó He acted obedientemente obediently en lo que Dios le había dicho. in what God had told him. Se puso a construir un arca. He started to build that ark. Así es nuestra fe, padres. Is this how our faith is, parents? Está envuelta su mente, Is our mind involved? su corazón Is our heart involved? y su voluntad para actuar. And your willingness to act? Eso es lo que ven nuestros hijos en nosotros. Is that what our children see in us? Porque eso fue lo que vieron los hijos de Noé en su padre. Because that's what Noah's children saw in his father. Y se salvaron. And they were saved. Si no creemos en Dios And if we don't believe God, o no tenemos fe, or we don't have faith, será imposible, it will be impossible, dice la the Biblia, Bible says, agradar a Dios. to please No God. importa lo que hagamos, And it doesn't matter what we si see. no tenemos esta fe, If we don't have this como faith, la tuvo Noé, just as Noah did, hagamos lo que hagamos, you can do whatever you want, será imposible, but dice it la will be Biblia, impossible says agradar God, a Dios. to please God. Dios no se siente contento God is not content porque no estamos actuando como Él quiere. because we're not acting the way He wants us to act. Por eso cuando le preguntaron a Jesús cuál era el más grande And mandamiento, that's why when they asked Jesus what the greatest commandment was, amarás al Señor tu he said, "You Dios shall love the Lord your God con todo tu with corazón, all of your heart, con toda tu alma, with all of your con soul, toda tu mente with all of your y con mind, todas tus fuerzas and with para all of your construir un arca." strength to build that ark." En conclusión, To conclude, permítame preguntarle, let me ask you, ¿está su familia en el arca? is your family in the ark? ¿Están construyendo el arca con nosotros? Are they building the ark with you? Muchos dirán, Many will say, Noé fue un fracaso como predicador. Noah was a failure as a preacher, Sin embargo, but a la hora de la hora, at that time when it really counted, lo más precioso con que contaba, the most precious thing that he counted on, ¿y qué era lo más precioso para Noé? and what was the most precious thing to Noah? Su familia. His family. Se salvó. They were saved. No le creyeron los demás, The others didn't believe him, pero le creyó su familia. but his family believed him, Se salvaron. and they were saved. Nunca lo olvide. Never forget, Su familia no debe ser un obstáculo. your family shouldn't be an obstacle, No debe ser la familia, los hijos, un estorbo and your family and children should not be a stumbling block para servirle a Dios, to serve God, sino la bendición más grande but they should be the biggest blessing
para servirle a to Dios. serve God. Mi casa y yo My house and I, serviremos al Señor. we will serve the Lord. Amén. Amen. Estemos en pie, por Let favor. us stand. Y así, hermanos, estamos cerrando este ciclo de reflexiones sobre la familia. And we will come to a conclusion of this cycle on the reflections of the family. Y yo les invito para que llevemos esto en nuestro And corazón. I will invite you to take this with you in your heart. Hermana Loida, Sí, hermano. Yo quería pase, pase. por favor. sencillamente Siéntese un minutito, por favor. hermanos, Cristo, Praise the Lord, brothers. yo me gocé tanto ahorita de atrás cuando mi hermano hablaba I rejoiced when I heard my brother speak sobre la vida de Noé. about the life of Noah. ¿Saben por qué cuando mis nietos, los hijos de Javier, When my grandchildren, the sons of Javier, my son, el niño, the male, yo me gozaba porque dije, Dios mandó ya un vagoncito. I rejoiced because I said, God has sent a man. Entonces yo les compraba libros de esos pequeñitos para leerles y le encontré uno sobre la vida de Noé. So I had found a book for one of them about the life of Noah. Cuando lo estaba, porque el niño me decía, abuelita, léamelo. And the child would tell me, Grandma, read this to me. Y se lo empecé a leer. And I started to read this book to him. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? So what was my surprise? Que él me dijo, That he told me, porque estaban los tres hijos de Noé. He said, why were Noah's three children before the ark? Entonces me dijo él, And then he said, así cruzadito de brazos. with his arms crossed, Bueno, estaba Noé solo con una asadita, un asador, y me va diciendo, abuelita, ¿y dónde están? Sentame a ver. and then he tells me, where are his Así, children? hermanos, un niño pequeñito. And this was a little Y me kid. dio tanto gozo que él ya supiera los And it tres rejoiced me nombres for him to know the names of the three children of Noah. estos jóvenes que muchos adultos ni siquiera nos And many enteramos adults, de we don't even know eso. about this. Me gocé con I él rejoiced y with le him. empecé a explicar. And I started Digo, to explain. hijo, es que ellos están detrás cortando madera. And I told him, son, they're not here because they're in the back cutting wood. They're in the back cutting wood. La obra. continue the work. Él me dijo, préstemelo, abuelita. So then he said, let Se me lo borrow voy this. a llevar a mi mamá I'm going to show para her how. platicárselo para mi hijo hermoso. Dije, was so como beautiful. él, ¿verdad? Entonces se lo llevó So y he se took lo this book. platicó a mi hermana, a mi And he esposa, told, la esposa de mi hijo, la hermana Liliana, que ustedes told la my daughter, conocen, his son- es la daughter-in-law, hermana de nuestro pastor. who is the sister Es of our una pastor. hermana que tiene mucho entendimiento, And que she's somebody who has a lot of trabaja en la obra de understanding and works Dios in God's word. por la niñez, la educación cristiana, que como sabemos debe de ser en el hogar. ¿Verdad? Entonces, hermano, yo me gocé ahorita, el Señor So I rejoice, tocó mi brother. corazón. And God took my heart. Oyendo esto, dije que bueno. Entonces él llegó al libro y le platicó a su mamá. Dígale a su abuelita que siga leyendo la Biblia. So when his Le father dijo told ella. his mom told him, tell your grandma to keep reading the Bible. Ese fue mi nieto. Ahora ya está grande, toca en el piano en la iglesia, el saxofón. And this child is now playing the piano in his church. Espíritu musical muy He has a hermoso musical spirit. y grande. A mi nietecita es la que canta en el coro. And he Yo teaches me gozo, his sister. hermano, And I rejoice in this. porque mis hijos
hijos, el Señor me ayudó a educarlos. Because God helped me educate my children A los nietos. Y and to my ahora grandchildren. a mis nietos que tengo más grandes. Even the older ones of the Cuando grandchildren. era niño, bebito, When they me were still dijo young. mi nieto, One of my grandchildren told me, ore por he él, said, pray for nana. him. Entonces le dije yo, lo puedo presentar a Dios. Sí, me dijo. Entonces yo me acordé de cómo se efectúa, ¿verdad? La presentación del niño. Lo tomé en mis brazos y lo elevé.